Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos al tercer Congreso Internacional de Investigación sobre Innovación, Nuevas Tecnologías y Diversidad Cultural. Muchas gracias a Zion International University y al doctor Iván Darío Moreno por permitirnos este espacio y por la oportunidad de participar. Mi nombre es Olga Lucía Garzón Acuña y el día de hoy voy a hablarles acerca del efecto de la fonética en la época actual. Bueno, nosotros hemos escuchado quizás mucho acerca de la fonética, pero yo quiero empezar compartiéndoles estos versos para que todos tengamos una definición de qué es la fonética, porque, bueno, es cierto, ¿no? Que la fonética es la ciencia que estudia los sonidos del habla, pero también la fonética es ese instante fugaz en que el alma humana se hace sonido y el sonido es un puente hacia el otro. La fonética es un arte que se respira en el aire, que se despliega en la lengua. Es la magia de transformar un simple aliento en palabras que cruzan océanos y siembran historias. Entonces, bueno, pues con este breve poema podemos entender mejor qué hace la fonética y cómo nos ayuda. Gracias a la fonética y gracias a las tecnologías, para nosotros hoy es posible medir los diferentes rasgos de la voz, como el tono, la duración, la intensidad con la que decimos las palabras. Y este tipo de análisis acústicos tan avanzados han permitido de forma precisa el desarrollo de diversas aplicaciones y múltiples tecnologías con las que nosotros estamos interactuando por medio del sistema de reconocimiento de voz. Entonces, bueno, vemos aquí en pantalla una imagen de cómo se ve una onda de la voz, una onda sonora, a través de estos programas, de estos software para el desarrollo de estudios acústicos, ¿no? Es admirable ver cómo desde la fonética las palabras se convierten en ondas y en estas ondas a su vez en datos que de forma sistematizada se van a integrar a los asistentes de voz de un teléfono celular, a las computadoras, a las bocinas o a cualquier otro dispositivo inteligente que tengamos a nuestro alcance. Hoy en día podemos incluso interactuar con diferentes programas por medio de la función de dictado para que la máquina escriba lo que estamos diciendo, para que haga lo que le estamos pidiendo, ¿no? Nos muestre algo, como sucede con el Google Maps cuando solicitamos que nos indique la forma de navegar o de dirigirnos a un lugar en particular. Aquí, como les decía, pues vemos en la imagen que se observa la onda de sonido que genera este espectrograma y que genera unas marcas acústicas a través de las cuales nosotros podemos medir diferentes rasgos como la duración, la intensidad, el tono, ¿no? Podemos ver que se mide cada uno de estos rasgos acústicos, fonéticos de forma exacta, ¿no? De forma precisa, cuantificable, que ya no se trata solamente de una intuición, ¿no? Digámoslo, de una percepción de este sonido tiene estas características, sino que es el dato que estamos obteniendo por medio de los sistemas de análisis el que nos va a permitir a nosotros emplear la fonética en la actualidad. Vemos que el uso es muy amplio. Uno de los grandes logros que se han desarrollado recientemente es las tecnologías basadas en text-to-speech o reconocimiento de voz. Esto está en constante innovación. Tenemos tecnologías como la que incorpora Siri, Alexa o el asistente de Google. Tenemos diversas aplicaciones móviles que también funcionan con el reconocimiento de voz. Tenemos la mayoría de redes sociales que han incorporado esta función en su navegación, incluso también opciones de integrar esta funcionalidad con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, siempre que en nuestros dispositivos observemos este tipo de imágenes, podremos identificar que se trata de una tecnología que implementó el text-to-speech.
Entonces, bueno, pues inicialmente este sistema se desarrolló para que los dispositivos pudieran reconocer comandos de voz. Luego se hizo posible establecer como tipos de conversaciones, ¿no? Hasta lo que conocemos hoy en día, que son interacciones mucho más humanizadas, como sucede con Siri, con Alexa, ¿no? Que incluso podemos pedir que nos cuenten un chiste, que nos den un consejo o que nos sugieran algo para comer. También tenemos estas incorporaciones en diferentes tipos de aplicaciones de idiomas, aplicaciones de geolocalización, de notas de voz, diarios personales. La mayoría de estas tecnologías ya han incorporado todas estas herramientas. Entonces, esto nos sugiere búsquedas, nos crea atajos, nos recuerda cosas, ¿no? Como que nos facilita un poco la vida, nos hace más amable las tareas del día a día. También vemos que gracias a este estudio de la fonética se han desarrollado nuevas tecnologías, pero también nuevos modelos. Uno de ellos es el procesamiento del lenguaje natural, o PLN, que es el que se ha utilizado para mejorar las traducciones automáticas. El subtitulado. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una videollamada y activamos esta función de subtitulación, de forma automática y en vivo, en directo, la aplicación, o sea Zoom, Teams, Google, YouTube, nos van a permitir tener un subtítulo de forma inmediata, automática, ¿no? No más con habilitar la opción es suficiente. Entonces, este tipo de modelo fonético ha permitido que pues, la tecnología llegue con mucho más acceso a muchas personas. También se han desarrollado bases de datos multilingües, como sucede con Global Phone Corpus, que se usa para estudiar las lenguas con un menor número de hablantes. En este caso, pues se hizo una recopilación gigantesca de información de llamadas telefónicas para poder recopilar el uso real de estas lenguas en donde es difícil ir a documentar o a recopilar datos. Pero bueno, eso es una manera de hacerlo, ¿no? Por medio de la grabación de la voz. Y también, bueno, tenemos nuevas tecnologías en el campo de la educación, en donde se ha permitido una mayor accesibilidad, un mayor desarrollo de la tecnología para apoyar a las personas con discapacidades auditivas o del habla. Estas herramientas también de análisis fonético son las que han utilizado los lingüistas, los terapeutas del lenguaje. Entonces se hace un trabajo interdisciplinar para poder facilitar que todo esto sea posible. Y bueno, muchas de estas aplicaciones o programas ya están disponibles de forma gratuita, hay otros que no, pero el concepto básico, que es el procesamiento natural del lenguaje, se da o se construye gracias a la fonética. Sin la fonética no existiría ninguna de estas cosas, ni el que yo pueda hablarle a Alexa, ni el que yo pueda hablarle a mi Google Maps para que me muestre una ruta, ni pedirle al Word que me transcriba lo que le estoy dictando, ¿no? Entonces, todo esto viene del desarrollo de la fonética con ayuda de los software, ¿no? Para procesar este lenguaje natural.
Ahora, en cuanto a la difusión del conocimiento, la fonética ha contribuido en gran parte a la forma en la que difundimos hoy el conocimiento. A lo mejor podemos pensar en materiales como audiolibros, podcasts, ¿no? O incluso los sistemas de streaming, que son totalmente disponibles en línea, gratuitos, muchos de ellos. También tenemos algunos materiales de aprendizaje basados en la fonética, ¿no? Digamos que ya sería como en la parte educativa, que es donde se utilizan los modelos fonéticos para enseñar la pronunciación correcta. Tenemos también la creación de alfabetos fonéticos que han servido de guía a los estudiantes de diferentes lenguas para alcanzar una pronunciación más auténtica del idioma, ¿no? que sea el que estén aprendiendo. Y también tenemos tecnologías basadas en fonética como las que reconocen automáticamente el habla o ASR. Estas tecnologías se encargan como de mejorar la calidad y la accesibilidad de traducciones automáticas en tiempo real, que era lo que les comentaba de las llamadas por Zoom, por Teams, ¿no? Incluso hay muchas aplicaciones eh, con contenido audiovisual como Netflix, como Prime, quizás, que ya están implementando a su sistema de streaming este tipo de tecnologías para poder tener un alcance a diferentes audiencias, ¿no? Difundir más este tipo de contenido. Ahora, después de ver todo esto, de como los aportes que ha hecho la fonética desde diferentes aspectos y cómo se ha contribuido desde la fonética a la investigación, a la preservación de la diversidad cultural, habría que pensar cómo podríamos nosotros enfocar nuestra investigación o cómo podríamos nosotros empezar, si es de nuestro interés, a, a investigar desde la fonética. ¿Qué podríamos hacer nosotros para aprovechar mejor la fonética? Entonces, una de las líneas de la investigación que está más a nuestro alcance quizás es la tecnología del habla. Todo lo relacionado con las tecnologías del habla. En este aspecto, la fonética pues ha avanzado mucho en la precisión, en el reconocimiento de acentos, de dialectos, de lenguas indígenas. Están todos los software que sintetizan la voz, ¿no? Estos que se basan en el text-to-speech. Tenemos el desarrollo de voces más naturales, voces que integran características fonéticas propias de las lenguas, de las culturas. Tenemos también la opción de trabajar en el procesamiento de datos acústicos multilingües, ¿no? Como creando bases de datos que representen mejor la diversidad lingüística global. La segunda línea de investigación que tenemos a nuestro alcance es la de preservación de lenguas. Aquí tenemos dos grandes líneas. La primera es la documentación fonética, que se encargaría básicamente de documentar las características fonéticas de aquellas lenguas en peligro de extinción, ¿no? Por medio de grabaciones de alta calidad, de análisis acústico que permitan conservar esos sonidos únicos de esa lengua, ¿no? Que queden registrados y documentados para que no se pierdan. Y también estaría la línea de reconstrucción histórica de lenguas. Entonces, desde esta parte se podría investigar sobre cómo los sonidos se transforman con el tiempo. Estaríamos conectando a las lenguas modernas con sus raíces históricas. La tercera línea de investigación en la cual nosotros podríamos empezar a trabajar sería la fonética y la diversidad cultural. Entonces, desde allí podríamos hacer estudios donde la variación fonética se dé en contextos específicos, en contextos socioculturales, ¿no? Como analizar factores como la identidad étnica, el género o la migración y ver cómo estos rasgos o estos factores afectan los patrones fonéticos. También se podría ver cuál es el impacto de la globalización en la fonética, ver los cambios en la pronunciación y ver cómo la exposición a otras lenguas a través de los medios de comunicación o de la tecnología hacen que los patrones fonéticos se vayan modificando con el tiempo. La cuarta línea de investigación sería la de fonética aplicada a la enseñanza de lenguas.
Esta es una línea que se ha trabajado quizás durante más tiempo, pero que todavía hace falta mucho trabajo, mucho desarrollo, especialmente en la elaboración de recursos pedagógicos fonéticos, ¿no? Con la creación de todas estas herramientas para la enseñanza de lenguas, ya sean lenguas antiguas, lenguas modernas, lenguas bíblicas, ¿no? Hace falta que tengamos más materiales que estén enfocados a la enseñanza de la pronunciación. Y bueno, también estaría la parte de la fonética correctiva, que pues sería como técnicas para superar problemas específicos de la pronunciación en estudiantes de lenguas extranjeras o segundas lenguas. Vemos que aquí en esta parte pues hay mucho todavía por facilitarle la vida a los estudiantes, a quienes deseen perfeccionar su pronunciación, a quienes deseen alcanzar como este nivel, ¿no?, de comprensión óptimo en sus segundas lenguas. También tenemos una línea de investigación o un campo grande de trabajo en toda la parte de fonética y accesibilidad. ¿Por qué? Porque pues en la medida en que los recursos, el conocimiento, las lenguas sean más accesibles, pues también vamos a poder utilizar más tecnologías y va a existir más tecnologías inclusivas basadas en la fonética. Por medio de estas tecnologías pues se podrán mejorar como los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, los dispositivos que usan las personas con discapacidades auditivas o del habla. Y también se van a poder diseñar herramientas de comunicación aumentativa o aumentativa, en que estas son soluciones que incorporan modelos fonéticos para ayudar a las personas en contextos de discapacidades más complejas, ¿no? Como yo hago que la persona tenga un ingreso, un input visual, auditivo, aumentado o alternativo para que pueda aprender. Eso es fundamental. Hoy en día nosotros necesitamos tener como esta percepción o esta necesidad de suplir estas falencias, ¿no?, que hasta ahora pues empiezan a trabajar y a desarrollar gracias al avance de estas tecnologías fonéticas. Por otra parte, tenemos una línea de investigación en cuanto a los estudios interdisciplinares. Entonces, aquí hay una relación, por ejemplo, entre la fonética y la neurociencia. Aquí se ven cómo los procesos fonéticos están conectados a la percepción del habla, ¿no? Cómo el aprendizaje lingüístico se da en el cerebro, ¿no? Cómo se procesa, cómo se almacena, cómo interactúan estas redes neuronales, cómo se elaboran, por ejemplo, cuando una persona está estudiando una segunda lengua, cómo interactúa con su lengua materna. Bueno, hay mucha investigación, hay muchas cosas interesantes allí para trabajar. Que bueno, aprendiendo la fonética podríamos empezar a empaparnos de estas investigaciones y empezar a trabajar en ello. Y también está como estudio interdisciplinar los estudios de fonética en el campo de los estudios religiosos y teológicos. Entonces aquí podría verse, por ejemplo, el análisis de las pronunciaciones en los textos sagrados para comprender su contexto original, ver cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Que quizás pues esto sea curiosidad de muchos de los que están hoy aquí. Tenemos también una línea de investigación que pues quizás llama más la atención, que es la de fonética e inteligencia artificial. Para esto pues bueno, tenemos el desarrollo de modelos de aprendizaje automático y tenemos pues también la parte de ética en el diseño de voces artificiales. Entonces, bueno, en la de los modelos se están desarrollando los algoritmos para reproducir las características fonéticas humanas, ¿no? Que pues finalmente es esta identificación de estos rasgos acústicos, lo que les mencionaba, la duración, la intensidad, el tono, lo que hace que los software, que los sistemas de reconocimiento de voz puedan reproducir la voz de una forma más auténtica, ¿no? Que pueda mejorarse esta interacción que se da entre la máquina y el humano. Y en cuanto a la parte de la ética en el diseño de voces artificiales, hay que considerar cómo las decisiones influyen, ¿no? Cómo la forma en la que se crean estas voces influyen en la percepción que se tiene de una cultura o de una etnia, ¿no?, en el uso de estas voces sintéticas.
No sé si ustedes hayan observado que muchas de las funciones que emplean, muchas de las aplicaciones que utilizan el text-to-speech te permiten seleccionar eh, el género o la nacionalidad de tu voz sintética. Quiero que me hable hombre o mujer, quiero que sea de tal lugar, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver cómo está la percepción, qué tanto se reconocen las personas cuando se usa una voz sintética con un dialecto, ¿no? Como parte de una cultura. Y esa es otra línea de investigación que apenas se empieza a desarrollar, ¿no? Entonces, esto está muy reciente, pero bueno, aquí vemos cómo el efecto, ¿no? Como de una descripción de un sonido de una lengua, de una forma más rudimentaria, manual, descriptiva, ¿no? De cómo la articulación se da en una lengua, de cómo los sonidos se van produciendo en las diferentes lenguas, se va trascendiendo, se van desarrollando materiales didácticos, se va llegando a diferentes tipos de audiencias, cómo la fonética trasciende, cómo la fonética llega a la tecnología y cómo la tecnología la explota para convertir la fonética en la base y en el fundamento de tantas tecnologías que hoy tenemos a nuestra disposición. Entonces, pues bueno, la fonética seguirá siendo la base de estos sistemas, seguirá siendo la base de los algoritmos, seguirá siendo la base y el referente que quizás muchos pedagogos, muchos profesores tengan dentro de su salón de clase, y quizás será la misma referencia que cada uno de nosotros tenga para perfeccionarse, para adquirir una mayor destreza al momento de comunicarse, de entender, de comprender, ¿no? De interactuar con cualquier tipo de contenido, ya sea visual, audiovisual, educativo, de entretenimiento, ¿no? Por lo que les mencionaba, audiolibros, streaming, podcast. Hoy en día con tanta tecnología tenemos una explosión en donde nosotros vemos eh, que estamos inmersos completamente rodeados por la tecnología y por la fonética. Yo les invito a aprender, a conocer más la fonética, a involucrarse con estas líneas de investigación y a sentirse curiosos por lo que pueden hacer desde la fonética. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias.